Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las nuevas medidas de conciliación laboral que, pues vuelven a ser esto del teletrabajo. Fue un caballo de Troya y ahora lo empezamos a ver, te lo cuento. Y sí, amigos, lo hemos hablado muchas veces en este canal, el teletrabajo, la época de la pandemia, un pacto voluntario entre empresa y trabajador. Pues hasta ahí todo fenomenal. Se crea la ley. Ya dentro de la ley empezamos a ver cosas extrañas, como que si un trabajador teletrabaja, pues hay que pagarle una serie de gastos, cuando estamos hablando de que es un acuerdo entre ambas partes y, se podrá negociar esa parte. Igual yo no quiero que el trabajador teletrabaje. Pues esto ha ido evolucionando y por la puerta de atrás ya tenemos el caballo de Troya dentro de toda nuestra legislación laboral. ¿Por qué? Porque ya el teletrabajo, en muchos casos, no es una opción, es obligatorio. Y si no concedemos el teletrabajo, tendremos serias consecuencias. Y si un trabajador solicita el teletrabajo, ojo, muchas posibilidades de que ese despido sea nulo. Y sí, como te lo estoy contando, lo que era un acuerdo entre ambas partes, que en cualquier momento se podía romper y podíamos hacer que esos trabajadores volvieran a la oficina. Yo ya te hablo por experiencia personal. Hay gente que teletrabaja muy bien, que trabaja muy bien desde casa, que no hay ningún problema, pero también esto hace que otros trabajadores que ya, tenían otras tendencias, cuando teletrabajan, realmente produzcan absolutamente cero. Y hay que poner medidas para controlar todo eso al final encarece mucho el puesto de trabajo, pero hay que hacerlo. Y lo que era una cosa opcional, que podíamos permitir, que podíamos aceptar, que podía ser algo para esa conciliación familiar en la que, yo voy presencialmente a la oficina, pero por las tardes trabajo desde casa, o este día a la semana trabajo desde casa, que era una cosa opcional y que, por supuesto, dentro de las empresas, si se puede facilitar y si se sigue produciendo como se producía hasta ese momento, no hay ningún problema, ahora lo estamos por la puerta de atrás convirtiendo en una cosa totalmente diferente. Primero, lo que han hecho ha sido reducir ese plazo de negociación entre la empresa y el trabajador. De 30 días lo hemos pasado a 15 y además, esos supuestos para solicitar el cambio y que pasa a ser obligatorio se amplían. Ya antes era totalmente voluntario la negociación, ya introdujimos esa parte de que, si tienes que conciliar porque tienes que cuidar hijos o porque tienes que cuidar padres, hay que llegar a un acuerdo con el tema del teletrabajo. Es que, claro, estamos hablando de que si tienes que cuidar niños o tienes que cuidar padres, tu producción o tu productividad en el puesto de trabajo, cuando estés en teletrabajo, va a estar muy reducida. Y es así, ese es el caso. Con lo que al final lo que estamos haciendo es pagar desde las empresas esa conciliación familiar. Dígase así, no lo enmascaremos. Claro, la productividad de esa persona que tiene que cuidar niños o tiene que cuidar padres y para eso teletrabaja, se reduce muchísimo. Está claro que si una persona teletrabaja y está centrada en el teletrabajo y no tiene que cuidar niños y no tiene que cuidar padres, la productividad será la misma que la oficina, incluso puedo llegar a comprar que es superior en muchos casos. Bien, pero cuando estamos dando el teletrabajo para la conciliación familiar, lo que estamos haciendo es hacer que las empresas paguen esa conciliación familiar, esa situación familiar que hace que la productividad descienda, que los costes laborales en función a la productividad se disparen y la cosa no termine de funcionar. Pero no contentos con esto, incluimos más casos en los que, más allá de los hijos y los padres, en los que tengamos que conciliar familiarmente. Entonces ya, eso poquito a poco se ha ido cambiando por detrás en la ley, pero lo más grave viene ahora. Y sí, suscríbete. Porque si no te suscribes, no te vas a enterar de todas estas cosas que pasan. Además, necesitamos llegar al 1.000.000 para tener fuerza, capacidad e influencia y hacer que estas cosas no se hagan así, por la puerta de atrás, y que al final lo que parece un acuerdo entre trabajadores y empresas termine siendo una obligación y un aumento de costes. Así que te voy a pedir que te suscribas aquí. Y también te voy a informar que tenemos otro proyecto dentro de YouTube que se llama Emprendimiento de Guerrilla. También lo tienes en las principales plataformas de podcast si prefieres simplemente escucharlo. Y hacemos contenido diario sobre esas herramientas técnicas, estrategias que tienes que aplicar para conseguir que tu negocio, el que vas a poner en marcha o el que ya tienes en marcha, sea un negocio rentable. Así que vete también ahí en YouTube y te suscribes. Mil gracias. Y el cambio más grave es que si yo despido a un trabajador que ha solicitado o que tiene esa jornada de teletrabajo para conciliar, el criterio es que se considere nulo
el despido. No improcedente, nulo. ¿Qué quiere decir un despido nulo? Bueno, aquí te dejo un vídeo en el que hablamos de los despidos nulos, pero fundamentalmente es la calificación de un despido en el que el trabajador tiene la opción de, bueno, que le paguen todos esos meses en los que ha estado despedido hasta que se ha visto la nulidad de su despido y la indemnización, por supuesto. Y la otra opción es que se tenga que reingresar, que se tenga que volver a ingresar en la compañía. Vamos, que no lo puedas despedir. Y esa protección que ya existía pues para todas esas madres con reducción de jornada por cuidado de hijos, pues ahora se abre el abanico para, bueno, pues mucha población que ya está empezando a pasar, empieza a utilizarse esto de solicitar la jornada de teletrabajo como una manera de brindarse dentro de la empresa y después, bueno, pues claro, si no son productivos, incluso lo estamos midiendo con herramientas, que no se está trabajando las horas que se dice que se está trabajando, que no se están haciendo las cosas que se deberían hacer en ese puesto de trabajo, pues no les podemos despedir porque el despido será nulo. Y claro, al final la carga de la prueba la ponemos otra vez en el empresario. Y es el empresario el que tiene que demostrar que el despido no se ha producido por esa solicitud o por ese horario en teletrabajo, sino que se ha producido por otras causas. Bueno, pues la cosa se complica. Pero es que además no estamos hablando solo de que una negación de esa jornada laboral tenga que ver con el despido. Es que, aunque no se despida al trabajador, ahora mismo se abre la posibilidad de que se pueda demandar a las empresas por esa discriminación laboral, porque a ese trabajador no se le está concediendo el teletrabajo que solicita. Bueno, al final, por la puerta de atrás se han ido incluyendo diferentes medidas. Lo que era un pacto entre trabajador y empresa que podía ser beneficioso, que podía trabajar para la conciliación en muchísimos casos, pues se está convirtiendo ya en una obligación para la empresa y al final en una manera de repercutir en los costes de la empresa cosas como esa conciliación laboral. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en nuestro mercado laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.